Lo que hay que hacer es generar una tabla de frecuencias en donde tenemos aquí el sector y ese sector para nosotros va a ser nuestro estrato. Tabla de frecuencias. Y entonces vamos a poner aquí la frecuencia con la que aparece esas empresas en nuestro sector. Entonces acá va a estar el número de empresas o la cantidad de empresas por sector, que para nosotros es nuestra frecuencia, pero además de ser la frecuencia con la que están, pues como son todas las empresas del país, es una población. De aquí sale la N mayúscula del total. Entonces, los sectores empezábamos con la industria, ¿verdad? Sí. Industria. Después construcción. Sí. Y después Comercio. comercio. Después El resto. servicios. Sí. Servicios. Bueno, entonces, en la industria eran 198,805. 198,805. 402,923. 753,503. El total de ellas, todas las empresas, 3,282,346. Por lo tanto, nos posiciona con 1,927,115 de servicios. Eso, pues, que yo nada más dije ahorita el resto, pues es nomás la resta, ¿no? Teníamos estos, tenemos el total, pues al total le restamos estos tres y obtenemos los servicios. Digo, se los pude haber dictado, pero para que no notaran tanto, pues nada más ahí ya rápido podríamos poner eso. Ahora, pues continuamos con nuestra tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias, pues aquí está la frecuencia con la que aparece cada sector. Vamos a continuar con esa tabla de frecuencias, calculando la frecuencia relativa o el porcentaje con el que aparecían. Podemos trabajar con la frecuencia relativa en porcentaje o podemos trabajar con la frecuencia relativa sin porcentaje, con decimales. Creo que como lo hemos venido trabajando aquí ha sido sin decimal, con decimal, ¿verdad? Sí. Entonces le voy a quitar el porcentaje. Nosotros lo hemos venido trabajando todo el tiempo sin porcentaje, con decimales. Y entonces, ¿se acuerdan cómo se sacaba? Sí, de que cada 198 entre el total. Ajá, 198,805 entre 3,282. Y calcúlenlos, por favor. Lo que necesitamos de ahí, pudiéramos redondear a 4 como veníamos haciendo previamente. Vamos a redondearlo a 2. 0.06 redondeado a 2 decimales. 0.12. Y luego el que sigue 753 entre los 3 millones. 0.23. Y finalmente el de 1 millón, 3 millones, 0.59. Deberíamos de revisar que esto sume 1 o el 100%. Si no nos da, habría que hacer ahí algún ajuste en algún lado para que nos dé. En este caso son 8, si da, en este caso si da, aquí son 5 y 6, 11 y 9, 10, va a dar un 0 y ya luego aquí son 8, ¿nos falta uno? Ah, no, llevamos uno, sí. Sí, ¿verdad? Porque aquí, más bien llevamos 2, ¿no? Llevamos 2. Ajá, llevamos 2. Son 20, llevamos 2 y 1. Entonces la suma es 1. Tenemos que asegurarnos de que la suma sea 1
Si no, de lo contrario, pues si alguien llega y quiere sumarlo y no le da, pues estaría mal. Entonces, normalmente, aunque haya más decimales ocultos que sí hacen que dé 1, nosotros tenemos que forzarlo a que dé manual con una suma mental ahí rápida de lo que estamos mostrando físicamente, ¿no? O impreso. Aunque nosotros sabemos que este valor pues tenía muchísimos más decimales, y este también, pero lo estamos redondeando a 2 porque tenemos una aproximación, no es tan preciso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de empresas para la muestra. Entonces aquí van a ser la cantidad de empresas, de nuevo, pero estas son de una muestra. La muestra es una letra minúscula N. Entonces, ¿cuántas empresas vamos a elegir? 9576. 9576. 9576. Eso tiene que ser la suma aquí, 9576 empresas. Las sumas, acá vienen las sumas. Aquí deben de ser 9576 empresas divididas en ciertas cantidades de empresas aquí. Nosotros, o este método, lo que hace es que elige la cantidad de empresas que vamos a elegir en función de la cantidad de empresas que hay en la población. Por ejemplo, de la industria son pocas empresas comparadas con las de servicios. Si ustedes se fijan, las empresas de servicios son el 59% de la población de empresas, y la empresa de la industria son solo el 6% de la población de empresas. Entonces, si yo voy a ir a analizar un muestreo de todos estos sectores de empresas, no voy a agarrar los 9576 solo de la industria, ni solo los voy a agarrar de servicios, pero sí voy a procurar que el 59% de los que yo elija sean de servicios. El 59% entonces de esos van a ser de servicios. El 23% de esos van a ser de comercio, y así sucesivamente. Entonces, para lo que necesitamos este porcentaje es para poder encontrar este valor, y que sería, vamos a multiplicar la n que nosotros teníamos, ¿sí? Vamos a multiplicar esta por cada una de las frecuencias para tenerlo aquí. Entonces, 9576 por 0.06, 575. y lo vamos a redondear a números enteros, ¿vale? Ahorita dame unos decimales, dámelo con un decimal, por si no nos da entero, si no nos da exactamente la suma, tenemos que ajustar manualmente, y pues hay que ver el decimal para poder saber en dónde ajustamos. 574.6. Ok. Y luego 9576 por .12. Si quieren, ahorita ustedes no anoten o si quieren hacerlo también, y luego le borran, porque le vamos a borrar porque le vamos a sacar con números enteros. No podemos analizar .6 empresas, ¿sí? Entonces vamos a analizar 575, como decía su compañero, pero yo lo necesito ver, porque si yo le pongo este 575, si todos los redondeos van para arriba, la suma acá va a ser 77 en lugar de 76, y una de ellas la tendría que bajar. ¿Cuál bajaría? La que tenga el decimal más pequeño, ¿sí? Y en caso contrario, si todos los redondeos van para abajo, acá no voy a llegar y tendría que subir algunas. ¿Y cuál voy a subir? La que tenga el decimal más grande. Y por eso es que le pedí el decimal, no que esté mal que me lo den entero. Ahí lo vamos a poner en entero, pero ahorita. Entonces, ¿cuánto sería 9576 por 0.12? 1149.12. 1149.12. Y luego 9576 por 0.23. 2202.48. 2202.48. Mejor hay algún número de picado mal. Y luego por punto 59. 5.649.84. Ok, si se fijan aquí, no va a haber problema, porque esta redondea para arriba, esta redondea para arriba y estas dos redondean para abajo, va a quedar equilibrado. Pero si no fuera el caso, si todos redondearan para arriba, aquí me saldrían 9578 o 77, ¿sí?
Entonces yo tendría que bajar alguna. ¿Cuál bajaría de estas dos? En el caso de que aquí me hubiera salido 9.577, esta y esta fueron las que subieron. ¿Sí? Aquí hay un punto decimal. Es decir, déjenme lo anoto ahí cómo va a quedar. Esto, la realidad es que esto va a ser 575. Esta va a ser 1149, 2202 y 5650. ¿Verdad? Así es como van a quedar las muestras. Si nosotros hacemos la suma de estos, debe de dar este. Y entonces aquí es 5 y 9 son 14 y 2, 16. Está dando el de ahí. Nos va a dar los demás. No es necesario que lo hagamos, bueno, a menos que se hayan equivocado a la hora de multiplicar, pero varios lo estuvieron revisando. Entonces, este 5, 9 y 2 sí da 6. No hay problema. Pero si esto diera 7, yo tendría que disminuir uno de los que subieron. ¿Cuáles subieron? Este subió, este bajó y este subió. ¿Va? Si aquí me hubiera dado un 7, ¿cuál de los dos que subieron bajaría? El de punto 6. El de punto 6, porque está más cercano a bajar que el de punto 84. El de punto 84 está muy cerca de ya ser el 50 y el otro no estaba tan cerca, entonces bajo el que no estaba tan cerca. Aquí hubieran sido 574 en el caso de que aquí hubiera sido un 7. ¿Sí? La suma. Si en la suma pasa al revés, esto hubiera sido un 75, alguno de estos los tengo que subir. Ya subí estos. Uno de estos dos tendría que subir. ¿Cuál subiría? El de punto 48. El de punto 48 porque estaba muy cerca de subir y el otro no estaba tan cerca. ¿Sale? Por eso es que les pedí el decimal, para que me mostraran el decimal, para hacerlo, aunque la realidad es que lo que ocupamos es lo que está en rojo. Ese es el valor que ocupamos. Luego, algunas veces, lo que yo hago cuando les doy la clase acá, es que ponemos el valor con decimal y en una columna ya ponemos la muestra real. Aquí sacamos el valor con el decimal y ya en otra columna acá ponemos la muestra, ¿no? O sea, hagan de cuenta que sacamos o calculamos esa muestra con decimal y ya aquí ya ponemos la muestra real y hacemos la otra columna con las muestras que están aquí en rojo, ya que sé cuál fue la real, pero no es necesario. De hecho, el que no es necesario es el de decimales. El de decimales no es necesario. Aquí lo que interesa es el número entero de empresas que vamos a analizar. Una vez que ya hemos seleccionado esa cantidad de empresas por analizar, con esa cantidad de empresas analizadas, esas 575 empresas, 1149, 2202, tengo que elegir un método aleatorio simple o aleatorio sistemático para elegirlas. Entonces, el aleatorio estratificado termina aquí. Yo tenía estratos o conglomerados, se hace exactamente igual matemáticamente hablando, no hay diferencia entre hacer un estrato o un conglomerado, la diferencia radica en cómo se ordenan los estratos o los conglomerados. Si ya tengo este valor de aquí, de 575, lo que le voy a hacer es elegirlos de estos 198.805 que los tengo numerados en el INE. Yo tengo numerados desde la empresa 1 hasta la empresa 198.805 del sector de la industria, las tengo numeradas. Voy a elegir 575 de ellas con un método aleatorio simple. Entonces agarro números aleatorios entre 1 y 198.805 y elijo 575 de ellos. O agarro un sistema, agarro los 575 entre los 198.805, calculo una K, elijo un valor entre 1 y K y después me voy de K en K, ¿no? Entonces ya esa elección de cuáles empresas son las que voy a visitar para hacerles la encuesta y ver cómo están trabajando con las tecnologías, pues esa elección ya la hago con uno de los métodos que vimos previamente, ¿sí? Que lo normal es hacerlo con el aleatorio simple, pero obviamente apoyándonos con una computadora. Tenemos estas 198.000 en un listado de Excel y agarramos números aleatorios del 1 hasta el 198.805 con Excel
Agarramos, generamos números y de esos números nos aseguramos que no se repitan y después elegimos los primeros 575 números aleatorios que salieron. Y con esos 575 le pedimos ahí a Excel que nos busque. Se supone que nosotros tenemos ordenados del 1 al 198,000 con el nombre de la empresa, con contacto y con más cosas. Y ya luego le digo a Excel que me diga cuál fue la empresa 200 y tantos, cuál fue la empresa 9,000, cuál fue la empresa, los números, los 575 números que saqué aleatorios. Excel los puede buscar con una función buscar objetivo. O buscar V, pues vertical, o buscar X, hay varias formas de hacerlo. Buscamos esa celita y ya me dice, la empresa fulana está al lado y pues ya me organizo para encuestar, ¿sale? Pero la selección de estos ya es con los métodos anteriores. El más utilizado es el aleatorio simple. ¿Dudas con el estratificado? Ahora, les decía hace ratito, en este ejemplo que acabamos de ver, ya nos dieron el tamaño de la muestra. Ya nos dijeron, agárrate 9,576 empresas de ahí. Pero, ¿cómo eligieron esas 9,576? Con esta formulita para calcular el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra lo calculan con el valor Z alfa entre 2, es decir, el valor que corresponde a la tabla Z como para un porcentaje aquí, ¿sí? Pero que hacia los dos lados, es decir, que está dividido a la mitad. El porcentaje que queremos lo dividimos a la mitad y ese es el que va a estar elegido, multiplicado por el total de la población, multiplicado por la probabilidad de que pueda ser elegido y multiplicado por la no probabilidad, que cuando esos valores no los conocemos porque no hay un estudio previo, se ponen como 0.5. Cuando no los conocemos, 0.5 y 0.5. Y eso multiplicado acá de nuevo por el valor Z, esta va al cuadrado, este Z va al cuadrado. Multiplicado por el valor Z, de nuevo por P, de nuevo por Q, y luego más el total de la población menos 1, y por el error que queramos al cuadrado. Déjenme revisar que esté bien la fórmula. Z, N, P, Q, pues al cuadrado, la Z también de abajo. Esto es lo que me faltó. Esto también va al cuadrado, el error va al cuadrado. Y entonces, en este ejercicio, dijeron, yo quiero tener un nivel de confianza del 95%. Es decir, yo quiero que aquí exista 95%. Por lo tanto, va a existir aquí 47.5%. Y aquí también. Si ustedes van a su tabla Z y buscan el valor correspondiente a 0.4750, van a tener que el valor Z para S es de 1.96. ¿Sí? Buscando en la tabla Z el 0.4750 que sale de elegir 95%. El error que eligieron ahí es un 1%, entonces ponen aquí la N son los 3 millones y entonces la P, como no sabemos un estudio previo, 0.50, la Q que es 1 menos P, pues también será 0.50. Y con estos datos, sustituidos en esta fórmula, obtenemos ese valor, es decir, el 1.96 al cuadrado por los 3.282.346 por 0.5 por 0.5 y todo esto entre 1.96. ¿Sí era 1.96 el valor de Z ahí? 1.96 por 0.5 por 0.5 más 3.282.345, ya restándole el 1, y por el error de 0.01 al cuadrado, que sería este 1%, 0.01 cuadrado. Metiendo todo eso en la calculadora, el resultado es este. 9.576 empresas a elegir, o bueno, ya redondeado pues. Esa es la fórmula para el tamaño de la muestra.
cuando conocemos a la población. Cuando no conocemos a la población es un poquito más sencilla.